Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Vamos a desarrollar este ejercicio de preparación para el cálculo. Nos dicen que el punto 1,5 está en una gráfica, proporcione las coordenadas de otro punto de la gráfica si la gráfica es A, simétrica con respecto al eje X, simétrica con respecto al eje Y o simétrica con respecto al origen. Entonces vamos a recordar que en nuestro plano cartesiano tenemos acá el primer cuadrante, el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante. Entonces vamos a ubicar este punto, el 1,5. Entonces tenemos 1 en X y 5 en Y, positivo hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos nuestro punto 1,5. Listo. Ahora nos dicen que grafiquemos otro punto o que ubiquemos otro punto que sea simétrico con respecto al eje X. Acá tenemos el eje X. ¿Qué significa que sea simétrico? Que tanto del eje X hacia arriba como hacia abajo sea la misma gráfica, tengan las mismas distancias, las mismas características. En este caso vemos que del eje X hacia arriba tenemos 5 en Y. Por tanto, hacia abajo también tenemos que tener 5 en Y. En este caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Este punto estaría aquí. Pero también tiene que estar a la misma distancia de Y, tal como tenemos este punto de aquí. Es decir, en X, 1 en X. Acá abajo también 1 en X. Y menos 5 en Y. Entonces ahí tenemos este punto que va a definir la gráfica simétrica, que va a definir la gráfica que sea simétrica con respecto al eje X. Cualquiera que sea su gráfica, cualquier forma que tenga la gráfica, tanto hacia arriba del eje X como hacia abajo del eje X, tiene que ser la misma. Entonces, por eso tenemos que dibujar a la misma distancia del eje Y y con respecto al eje X, pues la misma distancia, pero hacia abajo. Entonces aquí tendríamos este punto que sería 1 para X y menos 5 para Y. Entonces aquí responderíamos es 1, menos 5. Muy bien. Ahora, B nos dice simétrica con respecto al eje Y. Acá tenemos el eje Y, acá está nuestro punto, y cualquiera que sea la gráfica del eje Y hacia la derecha tiene que ser la misma del eje Y hacia la izquierda. Es decir, este en cambio ahora es nuestro eje de simetría. Entonces, si tenemos 1 en X hacia los positivos, tendremos que tener también el punto 1 en X hacia los negativos. Entonces en menos 1. Nuestro punto estaría en menos 1. Pero también a la misma distancia de X donde está este punto. Entonces tendríamos menos 1 y aquí menos 1,5. Menos 1,5. Muy bien. Entonces, para B respondemos menos 1,5. Y ahora simétrico con respecto al origen. ¿Cuál es el origen? Este punto de aquí. Ese es el origen. Entonces, de aquí a acá tenemos este punto con respecto al origen. ¿Qué significa eso? Que si del origen a este punto tenemos una distancia con coordenadas en X y Y, ahora que sea simétrico, tiene que ser lo opuesto, hacia acá. Si se fijan, hacia acá tendríamos su opuesto, así como este punto hasta acá está su opuesto, este punto hacia acá está su opuesto, entonces asimismo con respecto al origen, el opuesto sería hacia acá. Entonces tendría que ser la misma coordenada en x1, pero sería en este caso hacia la izquierda menos 1. Y hacia abajo tiene que tener obviamente la misma distancia de x que tiene este punto hacia arriba, hacia abajo. Entonces, menos 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería este punto de aquí. Entonces tenemos menos 1, menos 5. Entonces, simétrico con respecto al origen,
menos 1, menos 5. Y ahí tenemos esos 3 puntos que nos piden, que es simétrico con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al origen. Entonces estas serían las 3 respuestas. Eso es todo por este video, amigos. Espero que sigan revisando, estudien mucho y nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.